¿Alguna vez te has sentido tan cansado que ni siquiera podías orar? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que estás luchando solo, que se te acaban las fuerzas y por más que clamas a Dios, todo sigue igual? Quizás has doblado las rodillas, noche tras noche, buscando una respuesta, pidiendo alivio al dolor que llevas en el pecho, pero el silencio parece ser la única respuesta. Y aquí viene la duda. ¿Está Dios realmente escuchando? ¿Le importa lo que estoy pasando? Si alguna vez se te ha pasado por la cabeza esta pregunta, quiero que sepas que no estás aquí por casualidad. Dios ha visto tu sufrimiento. Él conoce cada pensamiento que escondes de los demás, cada lágrima que cayó cuando nadie miraba. Y Él quiere recordarte hoy que no estás solo en esta batalla. Por difícil que parezca, mientras dure esta tormenta, Dios tiene el control de todo. Pero hay algo que debes entender. El cansancio no es el final de tu historia. Es solo una señal de que necesitas detenerte y fortalecerte en Dios. La palabra nos enseña que quien espera en el Señor renueva sus fuerzas. Pero la verdad es que esperar no siempre es fácil. Cuando el dolor apremia, cuando el desánimo nos golpea, cuando las oraciones parecen sin respuesta, el enemigo intenta sembrar dudas en nuestros corazones. Quiere hacerte creer que Dios te ha olvidado, que tu lucha es en vano, que no tienes salida. Pero esto es mentira. El hecho de que estés aquí ahora, escuchando este mensaje, es prueba de que Dios está actuando. No hiciste clic en este video por casualidad. Dios te trajo aquí porque tiene algo poderoso que decirte. Y si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo. Quédate conmigo hasta el final de este video. Lo que Dios tiene para revelarte hoy podría ser lo que necesitabas para levantarte, para darte la fuerza para continuar. Pero antes de continuar, escribe aquí en los comentarios: Señor, háblame hoy. Declara esto con fe, porque Dios ya está preparando algo especial para tu vida. Si estás cansado, te sientes abrumado y necesitas fuerzas para continuar, no te guardes esta pelea para ti. La Biblia nos enseña que cuando oramos unos por otros, sucede algo poderoso. Santiago 5:16 dice: confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Esto significa que cuando nos unimos en oración, Dios actúa. Él fortalece, restaura, trae paz. Y hoy quiero orar por ti. Pero también quiero que des un paso de fe y dejes tu petición de oración en los comentarios. Quizás estés pasando por algo que nadie sabe. Quizás haya dolores en tu interior que nunca han sido compartidos. Pero sepa que Dios conoce cada detalle y ha colocado este video ante usted para recordarle que no está solo. Entonces, escribe en los comentarios: ¿para qué necesitas oración? Nuestra comunidad está aquí para interceder por ti, para levantar un grito por tu vida, por tu familia, por tu corazón. Y creo que Dios actuará. Y si este mensaje te habló, deja tu como y suscríbete al canal. Esto no es solo un gesto, es un medio para hacer que esta palabra llegue a más personas que, como tú, necesitan este fortalecimiento espiritual. Juntos crearemos una cadena de fe y Dios hará grandes cosas. Ahora quédate conmigo, porque Dios todavía tiene mucho más que decirte. Era un día normal en la ciudad, con las calles concurridas, coches lujosos pasando y gente entrando y saliendo de tiendas elegantes. En un restaurante exclusivo, donde solo comían los más ricos, una humilde mujer trabajaba como camarera. Su uniforme estaba impecable, su servicio siempre amable, pero nada de eso fue suficiente para evitar lo que estaba por suceder. Un hombre entró con paso firme, vestido con un traje impecable y un reloj que probablemente costaba más que el salario de un año entero.
Se sentó en la mejor mesa del restaurante sin siquiera mirar al personal que lo rodeaba. Desde el momento en que la camarera se acercó para atenderlo, él la miró con desprecio. «Espero que aquí el servicio sea rápido», dijo con arrogancia hojeando el menú. «No tengo todo el día». Ella asintió con una sonrisa discreta y tomó la orden. Pero cuando regresó con la bandeja, le temblaron levemente las manos y una gota de agua del vaso cayó sobre la mesa. Fue un error mínimo, casi imperceptible, pero para el millonario fue suficiente para iniciar la humillación. ¿En serio?, dejó escapar una risa burlona. «¿Ni siquiera puedes traer un vaso de agua sin que se derrame? ¡Qué incompetencia! No sé, ¿por qué dejan trabajar aquí a gente como tú?». El restaurante estaba en silencio. Algunos clientes bajaron la cabeza, otros fingieron no oír. La camarera sintió que su rostro se calentaba de vergüenza, pero se mantuvo firme. Respiró hondo y cogió la bandeja con cuidado, decidida a no reaccionar ante la provocación. «Aquí tienes tu consejo». El millonario tomó una pequeña moneda y la arrojó sobre la mesa, girándola entre sus dedos antes de soltarla con desdén. «Cómprate algo bonito». La camarera miró la moneda por un segundo, pero no dijo nada. Simplemente se lo tomó con calma y continuó con su trabajo. Lo que el millonario no sabía era que esa sería la última vez que la vería usando ese uniforme, porque la vida tiene formas inesperadas de poner a cada uno en su lugar, y lo que estaba a punto de suceder lo dejaría completamente sin palabras. Al día siguiente, el millonario regresó al restaurante, como siempre. Caminaba con la misma postura arrogante de quien se cree intocable, pero algo era diferente. Nada más entrar, notó que los empleados cuchicheaban entre ellos y lo miraban de forma inusual. Él lo ignoró y fue directo a la misma mesa donde siempre se sentaba esperando ser atendido. Sin embargo, esta vez, la camarera a la que había humillado el día anterior no apareció. En su lugar, se acercó otro empleado visiblemente nervioso. «Buenos días, señor. ¿Qué quieres pedir?» «Hoy», el millonario frunció el ceño. «¿Dónde está la otra chica? ¿Qué me contestaste ayer?» El camarero vaciló mirando hacia un lado, como buscando a alguien que pudiera contestar. Pero antes de que dijera algo, una voz firme resonó por todo el restaurante. «Estoy aquí». El millonario lentamente se giró y sintió que su cuerpo se congelaba. La mujer a la que había humillado el día anterior ya estaba allí, pero ya no como camarera. Ahora vestía ropa elegante y caminaba con autoridad. Sus ojos estaban fijos en él, pero no había enfado. Solo la firmeza de alguien que sabía exactamente quién era. «¿Cómo esto?», murmuró confundido. El silencio en el restaurante fue roto por otro empleado que se apresuró a explicar. «Señor, permítame presentarle adecuadamente. Este es el nuevo dueño del restaurante». El millonario parpadeó varias veces, como si intentara asimilar lo que acababa de oír. Su mente daba vueltas, buscando alguna explicación lógica para eso. «Tú... ¿pero cómo?». La mujer sonrió cruzándose de brazos. «Mi padre era el verdadero dueño de este restaurante. Él siempre quiso enseñarme el valor de las cosas. Así que decidió que yo trabajara aquí antes de hacerse cargo del negocio. Ayer yo era solo un empleado más que intentaba hacer mi trabajo. Pero hoy soy tu jefe». El millonario sintió el peso de aquellas palabras. El día anterior se había reído, humillado y menospreciado a una persona que en ese momento se encontraba en una posición mucho más alta que él. Caminó hacia la mesa y con una mirada tranquila sacó una moneda de su bolsillo y la colocó sobre la mesa exactamente como lo había hecho él. «Aquí está su consejo, señor. Cómprate algo bonito». El silencio fue absoluto. Los clientes del restaurante observaron en estado de shock. El millonario miró la moneda, luego a la mujer, y se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no tenía nada que decir.
La vida le había enseñado una lección que nunca olvidaría. Ahora te pregunto, ¿crees en el karma? ¿Alguna vez has visto a alguien ser humillado y luego darse la vuelta? Quiero saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia te hizo reflexionar, deja un me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Él se rió de ella, como si su superioridad fuera incuestionable, como si el dinero que tenía en los bolsillos le diera derecho a menospreciar a los que no tenían tanta suerte. Pero lo que no sabía era que el karma ya estaba al acecho, observando cada una de sus acciones. Lo que sucedió después cambiaría su vida para siempre. Esa noche el restaurante estaba lleno. Era uno de los establecimientos más prestigiosos de la ciudad, frecuentado por empresarios, políticos y millonarios que se sentían por encima de todo y de todos. Y en ese ambiente, donde la riqueza significaba estatus, esa humilde mujer no era más que una camarera invisible más. Al menos eso pensaba. El millonario, sentado en la mesa más cara del restaurante, pidió el plato más sofisticado del menú, sin siquiera mirar a quien le servía. Para él, los empleados eran solo herramientas para su comodidad. Pero entonces ocurrió un pequeño desliz. Al servir la bebida, la mujer tembló levemente. El peso del cansancio y la presión de un largo turno comenzaba a pasar factura. Y entonces una gota de agua cayó sobre la mesa, un error insignificante. Para cualquier otra persona habría pasado desapercibido, pero para él fue suficiente para iniciar una cruel humillación. Él se rió, no una risa discreta, sino una burla ruidosa y escandalosa que llama la atención de todos los que la rodean. ¡Increíble!, exclamó conteniendo la risa. Ni siquiera sabes servir bien un vaso de agua. ¿Cómo esperan que alguien como tú trabaje en un lugar como este? Los demás clientes se miraron unos a otros, algunos avergonzados, otros simplemente fingiendo no haber oído. Pero la mujer se mantuvo firme, a pesar de la vergüenza que ardía en su rostro. Su orgullo le impidió responder, porque sabía que en ese ambiente su voz nunca sería escuchada. El millonario entonces, en un gesto de puro desprecio, sacó una moneda de su bolsillo y la arrojó sobre la mesa, haciéndola girar hasta detenerse frente a la mujer. «Aquí está tu consejo. Cómprate algo bonito». El silencio fue absoluto. Su corazón latía con fuerza, pero no mostraba nada. Tomó la moneda, la sostuvo por un momento y luego, sin decir una palabra, la guardó en su bolsillo. Y continuó su trabajo. El millonario, satisfecho de su propia crueldad, volvió a su comida, sin siquiera imaginar lo que estaba por suceder. Esa misma noche, algo cambió en el restaurante. La noticia de esa humillación se extendió entre los empleados. Pero lo que nadie sabía era que al día siguiente, aquel arrogante regresaría para encontrarse con una realidad completamente diferente. Cuando entró al restaurante al día siguiente, todo parecía igual. El lujo, el aroma de los platos refinados, el servicio impecable. Caminó hasta su mesa habitual, esperando a que le sirvieran. Pero notó algo extraño. Todos los ojos estaban puestos en él. Los empleados susurraron. Los clientes lo observaban, discretamente, pero nadie vino a tomar su pedido. Frunció el ceño con impaciencia. «¿Dónde está esa camarera?», preguntó a uno de los empleados. El joven camarero que le atendió vaciló y parecía incómodo. Antes de que pudiera responder, una voz femenina resonó por todo el restaurante. «Estoy aquí». El millonario se dio vuelta y vio a la mujer a la que había humillado el día anterior. Pero algo en ella era diferente. Su uniforme de camarera había desaparecido. Ahora vestía un elegante traje de negocios, y su postura era la de alguien que domina el lugar. Los demás empleados la miraron con respeto. Él parpadeó, confundido.
El camarero a su lado tragó saliva antes de hablar. Señor, permítame presentarle adecuadamente. Este es el nuevo dueño del restaurante. El mundo del millonario pareció detenerse por un momento. Su corazón se aceleró. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo podía alguien que la noche anterior era una simple camarera estar ahora aquí, en control de todo? La mujer sonrió levemente, pero no había malicia en sus ojos. Solo la certeza de alguien que sabía exactamente quién era. Mi padre era el verdadero dueño de este restaurante, dijo cruzándose de brazos. Y siempre quiso enseñarme el verdadero valor de las cosas. Por eso, antes de tomar el control, necesitaba conocer la realidad de quienes trabajan duro todos los días. El millonario sintió que se le calentaba el rostro. Una oleada de vergüenza lo invadió. El día anterior la trató como si fuera inferior, como si no valiera nada. Pero ahora ella estaba por encima de él, en una posición de poder que él nunca podría haber predicho. Y luego, en un gesto casi teatral, sacó una moneda del bolsillo. La misma moneda que había arrojado sobre la mesa el día anterior. Lo colocó frente a él y dijo con una sonrisa tranquila: «Aquí está tu consejo. Cómprate algo bonito». El silencio en el restaurante era absoluto. Los clientes que habían presenciado la humillación la noche anterior ahora vieron la escena completamente al revés. El millonario miró la moneda y sintió un peso aplastante sobre sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo se quedó sin palabras. Se dio cuenta de que el dinero no le daba derecho a pisotear a nadie. Esa arrogancia puede ser un veneno mortal para quienes creen que están en la cima del mundo. Porque la vida siempre encuentra la manera de poner a cada uno en el lugar que le corresponde. Ahora te pregunto, ¿crees en el karma? ¿Alguna vez has presenciado una situación en la que alguien arrogante recibió una merecida lección? Quiero saber tu opinión en los comentarios, y si esta historia te hizo reflexionar, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. El restaurante era el punto de encuentro de la alta sociedad, un lugar donde el lujo rebosaba en cada detalle, desde las copas de cristal hasta los impecables manteles de lino. Allí se reunían los ricos para cenas extravagantes, negociaciones millonarias y pura ostentación. Era un ambiente donde los poderosos se sentían intocables y un simple error de un empleado podía ser motivo de humillación pública. Entre los empleados que hicieron que este lugar funcionara, se encontraba una mujer humilde y dedicada que siempre atendía a los clientes con una sonrisa en el rostro, incluso cuando no recibía ninguna a cambio. Conocía bien ese mundo de apariencias y egos inflados. Sabía que para muchos allí el uniforme de camarera era sinónimo de invisibilidad. Pero eso nunca le impidió dar lo mejor de sí. Esa noche llegó uno de los clientes más frecuentes, el tipo de hombre que se sentía dueño del mundo, que creía que su dinero le daba derecho a tratar a los demás como quisiera. Llevaba un traje caro, un brillante reloj de diseño y una expresión de superioridad en su rostro. Se sentó en su mesa habitual, sin siquiera mirar al personal, como si fueran meros accesorios de su lujosa experiencia. Para él, quienes servían, estaban allí solo para obedecer, para asegurar su comodidad sin cuestionar. Cogió el menú y lo hojeó tranquilamente, mirando a la camarera que se acercaba. Sus ojos reflejaban desdén, incluso antes de abrir la boca para saludarlo. Cuando ella cortésmente le preguntó qué le gustaría pedir, él simplemente suspiró con impaciencia, como si fuera un gran sacrificio tener que interactuar con alguien de su posición. «El plato más caro del menú», dijo, cerrando el menú con un chasquido seco sobre la mesa. «Y tráelo rápido. Odio esperar». La camarera asintió y se alejó, respirando profundamente.
Había tratado con clientes difíciles antes, pero había algo en este hombre que la molestaba más de lo habitual. La arrogancia goteaba de él como un perfume caro y la forma en que la miraba, como si fuera insignificante, despertaba un malestar que ella intentaba ignorar. El pedido fue preparado con precisión, cada detalle impecable, como siempre. Ella se acercó con la bandeja cuidadosamente equilibrada, lista para servirle sin error. Pero en el momento en que colocó la bebida sobre la mesa, ocurrió un detalle casi imperceptible. Una gota de agua se deslizó por el vaso y cayó sobre el mantel blanco. Fue un error menor, irrelevante, pero para aquel millonario, cualquier error era motivo de humillación. Él miró la toalla, luego a ella, y una risa sarcástica escapó de sus labios. En realidad, dijo, lo suficientemente alto como para que las mesas de alrededor lo escucharan. ¿No puedes ni siquiera poner un simple vaso de agua ahí sin causar un desastre? El silencio se extendió por todo el restaurante. Algunos clientes miraban discretamente, otros fingían no oír. La camarera sintió que le ardía la cara, pero no reaccionó. Sabía que en ese entorno responder significaba arriesgar su trabajo y no podía permitirse el lujo de perder su medio de vida. Pero el millonario no se quedó ahí. Le encantaba sentirse superior. Le encantaba ver a los demás encogerse ante su poder. Sacó una moneda de su bolsillo y en un gesto teatral la hizo girar entre sus dedos antes de arrojarla sobre la mesa. Aquí está tu consejo. Cómprate algo bonito. La moneda rodó hasta detenerse cerca del plato. La camarera la miró por un momento. Su expresión no cambió, pero dentro de ella algo se rompió. No fue solo la humillación de la moneda arrojada como si fuera una limosna. No, fue solo la mirada de desprecio del hombre. Fue el hecho de que esto sucedía todos los días, con tantas personas invisibles que trabajaban duro y todavía eran tratadas como basura. Con calma, tomó la moneda, la guardó en su bolsillo y continuó su trabajo sin decir una sola palabra. Pero lo que nadie sabía era que no se trataba de una simple camarera, porque la vida tiene formas inesperadas de poner a cada uno en su lugar, y lo que estaba por suceder haría que ese millonario se arrepintiera de cada palabra que dijo esa noche. A la mañana siguiente, el restaurante continuó con su rutina normal. Los empleados estaban ocupados poniendo las mesas, organizando pedidos, asegurándose de que todo estuviera perfecto para un día más de servicio. Pero había algo diferente en el aire, una tensión que nadie podía ignorar. Los rumores corrieron por los pasillos de la cocina y llegaron a oídos de los clientes más atentos. Algo estaba a punto de suceder. Cuando el millonario entró, su presencia, como siempre imponente, esperaba que todo estuviera exactamente como lo había dejado la noche anterior. Caminó hasta su mesa favorita, esperando que lo sirvieran como de costumbre, pero esta vez nadie acudió de inmediato. En cambio, los empleados intercambiaron miradas nerviosas, como si estuvieran esperando algo. Frunció el ceño, irritado por el retraso. «¿Qué está pasando aquí?», refunfuñó impaciente. Fue entonces cuando una voz familiar resonó por el pasillo. «Buenos días, señor». Miró en dirección a la voz y se quedó paralizado. Allí estaba ella, pero sin uniforme de camarera. Llevaba un elegante traje de negocios, su cabello estaba bien alineado y su postura era firme y segura. Pero lo que más le llamó la atención fue el look. Ya no había sumisión ni miedo, solo la tranquilidad de alguien que sabía exactamente quiénes eran. El camarero a su lado se aclaró la garganta antes de hablar. «Señor, permítame presentarle adecuadamente. Este es el nuevo dueño del restaurante». El silencio se apoderó del ambiente. El millonario parpadeó, como si hubiera oído mal. «¿Qué?». La mujer sonrió, pero no había ninguna ironía en su rostro.
Y solo la certeza de que la vida le había dado la oportunidad de darle una lección. Mi padre era el verdadero dueño de este restaurante, explicó dando un paso adelante. Siempre quiso que yo entendiera el valor del trabajo duro. Por eso decidió que debería trabajar aquí antes de hacerse cargo del negocio. El millonario sintió que se le calentaba el rostro. Su estómago se revolvió. Pensó en las palabras que había dicho la noche anterior, en la forma en que la había tratado, y ahora ella estaba allí encima de él. Sacó una moneda de su bolsillo y la colocó suavemente sobre la mesa. Aquí está tu consejo. Cómprate algo bonito. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los clientes que estuvieron allí la noche anterior observaron la escena con expresiones de sorpresa y satisfacción. El millonario miró la moneda y luego a la mujer, sin saber qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control. Ahora te pregunto, ¿crees que el karma siempre hace justicia? ¿Alguna vez has presenciado una situación en la que alguien arrogante obtuvo lo que merecía? Quiero que comentes abajo. Si esta historia se te ha quedado grabada hasta ahora, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. El millonario se reclinó en el lujoso sillón y tamborileó con los dedos sobre la mesa mientras observaba al personal del restaurante moverse. Para él, esas personas no eran más que meros extras en su mundo de riqueza y poder. Cuando la camarera se acercó con una sonrisa profesional, él ni siquiera se molestó en mirarla directamente. Simplemente levantó lentamente el menú y lo hojeó como si estuviera a punto de tomar la decisión más importante de su vida. «Quiero el plato más caro del menú», dijo, sin siquiera levantar la vista. La camarera, acostumbrada a clientes exigentes, asintió cortésmente y tomó el pedido, pero el millonario no se quedó ahí. Se inclinó ligeramente hacia adelante, mirándola con expresión despectiva, y su voz estaba llena de arrogancia. «Pero date prisa. El servicio aquí ya es demasiado lento para mi gusto. Si hubiera sabido que tendría que esperar tanto, habría ido a un lugar más profesional». Esas palabras resonaron por la habitación, golpeando a la camarera como una bofetada invisible. Se mantuvo firme, manteniendo la compostura, sabiendo que en este lugar responder a un cliente como ese podría costarle su trabajo. Un silencio incómodo se hizo entre los clientes más cercanos. Algunos miraban hacia otro lado, otros fingían no haber escuchado. Pero el millonario pareció deleitarse con esa situación. Pasó el tiempo y la comida se sirvió perfectamente. Cada detalle fue impecable, digno de un restaurante de alto nivel. La camarera se acercó con la bandeja cuidadosamente equilibrada, colocando delicadamente cada plato sobre la mesa. Pero en el momento en que dejó la bebida junto al plato principal, algo sucedió. Una gota de agua se deslizó por el vaso y cayó sobre el mantel blanco. Fue un detalle insignificante, un error tan pequeño que cualquiera lo ignoraría. Pero no ese hombre. Para él, cualquier fracaso era una oportunidad perfecta para menospreciar a quienes lo rodeaban. Dejó caer los cubiertos con un fuerte estrépito, recostándose en su silla con una sonrisa cínica en los labios. «¡Qué maravilloso!», exclamó lo suficientemente alto como para que otras mesas a su alrededor lo escucharan. «Además de lento, también es torpe. ¿Cómo consigue alguien así un trabajo allí?». La camarera sintió que su rostro se sonrojaba de vergüenza. Sus dedos apretaron ligeramente el cuaderno que sostenía, pero se negó a mostrar ninguna reacción. Mantener la calma era su única opción. El millonario se rió, satisfecho del efecto de sus palabras. Le encantaba sentir que tenía poder sobre las personas. Le gustaba la sensación de ser temido, de saber que podía humillar a alguien sin sufrir ninguna consecuencia. Y para empeorar aún más la situación,
Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña moneda de oro. «Aquí está tu consejo», dijo, haciendo girar la moneda entre sus dedos antes de arrojarla sobre la mesa. La moneda golpeó la parte superior de madera y giró lentamente antes de caer, aterrizando justo enfrente de la camarera. Se cruzó de brazos, esperando ver su reacción, como si se tratara de un gran espectáculo montado solo para su entretenimiento. Los clientes de los alrededores permanecieron en silencio. Algunos fingieron no darse cuenta de lo que estaba pasando. Otros los miraron, pero nadie se atrevió a intervenir, no porque estuvieran de acuerdo con esa humillación, sino porque sabían que, en el mundo de los ricos, el dinero siempre hablaba más fuerte. La camarera miró la moneda durante unos segundos. Su corazón latía rápido, su mente le gritaba que dijera algo, que no lo aceptara en silencio, pero sabía que si se enfrentaba a ese hombre allí, en medio de todos, perdería su trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Luego, sin cambiar de expresión, tomó tranquilamente la moneda y se la metió en el bolsillo, sin agradecer, sin reaccionar. Simplemente se dio vuelta y se dirigió a otra mesa como si nada hubiera pasado. El millonario arqueó una ceja. Esperaba algo más, tal vez una mirada de indignación, una disculpa forzada o incluso lágrimas. Pero el hecho de que la camarera simplemente aceptara la humillación sin darle el placer de una reacción pareció frustrarlo. Volvió a reír, pero esta vez con menos entusiasmo. Recogió sus cubiertos y empezó a comer. Pero en el fondo, esa pequeña actitud de la camarera le molestaba de una manera que no podía explicar. El restaurante siguió con su rutina, siguieron saliendo pedidos, los empleados continuaron con su trabajo, pero detrás de escena algo estaba a punto de cambiar. Lo que aquel millonario no sabía era que al día siguiente el destino le tendría reservada una sorpresa que nunca olvidaría. A la mañana siguiente, el restaurante tenía el mismo aspecto de siempre. El movimiento de clientes fieles, los empleados preparados, el servicio impecable, pero para quienes trabajaban allí había una tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. El rumor de la noche anterior se había extendido. Todos sabían lo sucedido y muchos se preguntaban si el millonario tendría la osadía de regresar. Y volvió. Entró como siempre, con pasos firmes y arrogantes, como si nada pudiera tocarlo. Caminó hasta su mesa favorita y se sentó, esperando que lo sirvieran de inmediato. Pero algo era diferente. No vino ningún camarero. Frunció el ceño, miró a su alrededor y notó que los empleados intercambiaban miradas nerviosas. Los clientes también parecían estar prestando atención a algo. Hubo un zumbido en el aire, algo que aún no entendía. Fue entonces cuando escuchó una voz firme haciendo eco en el restaurante. «Buenos días, señor». Volvió la cabeza y se quedó helado. La mujer a la que había humillado la noche anterior estaba allí, pero ya no vestía su uniforme de camarera. Llevaba un elegante traje de negocios, llevaba el pelo recogido de forma sofisticada y su mirada era serena, pero firme. El millonario parpadeó un par de veces, como si no entendiera lo que estaba viendo. Que uno de los empleados se aclaró la garganta y dio un paso adelante. «Señor, permítame presentarle adecuadamente. Este es el nuevo dueño del restaurante». El silencio se instaló como un peso aplastante sobre el ambiente. El millonario miró a su alrededor, esperando ver alguna señal de que se trataba de una broma, un malentendido. Pero todas las miradas estaban puestas en él. Su mente daba vueltas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La mujer dio un paso adelante y se metió la mano en el bolsillo.
Lentamente sacó una moneda y la colocó sobre la mesa exactamente en el mismo lugar donde había arrojado la de ella la noche anterior. Este es tu consejo, dijo con una leve sonrisa. Cómprate algo bonito. El millonario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por primera vez, estaba en el lugar de alguien que no tenía voz, alguien que era visto como inferior. Tragó con fuerza, sin saber cómo reaccionar. Y, en ese momento, comprendió que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá borrar las consecuencias de nuestros actos. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has visto al karma actuar de manera tan justa? ¿Has visto alguna vez una situación en la que alguien arrogante obtuvo exactamente lo que merecía? Quiero que comentes abajo, quiero saber tu opinión. Si esta historia se te ha quedado grabada hasta ahora, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. La mujer permaneció quieta por un momento, con los ojos fijos en la moneda que brillaba en la suave luz del restaurante. Aquella pequeña moneda, lanzada con tanto desprecio, parecía pesar toneladas en su mano temblorosa. Lo recogió con cuidado, sosteniéndolo entre sus dedos, sintiendo la frialdad del metal contra su cálida piel. Le ardían los ojos, las lágrimas amenazaban con caer, pero se negaba a mostrar debilidad alguna. Tragó fuerte, respiró hondo y se guardó la moneda en el bolsillo, como si no significara nada. Pero eso significó mucho. El silencio alrededor era ensordecedor. Los demás empleados evitaron mirarla directamente. Algunos clientes desviaron la mirada, avergonzados por la escena que acababan de presenciar. Pero nadie dijo nada, nadie hizo nada. Siempre fue así. Las personas como ella aprendieron a aceptar las humillaciones en silencio, porque sabían que, para quienes se sentaban en mesas caras y vestían trajes impecables, no eran más que sombras, meros sirvientes cuyo único papel era obedecer sin cuestionar. El millonario, satisfecho con su pequeña demostración de poder, volvió a comer como si nada. Para él fue solo otro momento de entretenimiento pasajero. Ni siquiera imaginó que esa misma mujer, a quien se propuso humillar, volvería a cruzarse en su camino de una manera que nunca hubiera esperado. Pero ahora te pregunto, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Cómo reaccionarías si te trataran así? Con desprecio, como si tu dignidad no tuviera valor. ¿Te tragarías tu orgullo y seguirías adelante o enfrentarías la situación? Comenta abajo. Quiero saber tu opinión. Y si esta historia se te ha quedado grabada hasta ahora, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. El sol aún no había salido del todo cuando la mujer llegó al restaurante. El aire frío de la mañana pareció abrazarla, trayendo consigo el amargo recuerdo de la noche anterior. El peso de aquella moneda aún estaba presente en su bolsillo, pero lo que más pesaba era la humillación. Su corazón latía con fuerza, y por un momento dudó antes de entrar. ¿Realmente debería continuar? ¿Valió la pena afrontar un día más en ese lugar, donde tantas veces fue invisible? Respiró hondo, se arregló el uniforme y decidió que sí. Todavía necesitaba ese trabajo, todavía tenía cuentas que pagar, todavía tenía una vida que seguir. Tan pronto como cruzó la puerta, notó que el ambiente era diferente. Hubo un silencio incómodo, miradas curiosas y sonrisas discretas entre los compañeros de trabajo. Algo estaba pasando. El director del restaurante, un hombre serio y siempre meticuloso, la llamó a su despacho. Su estómago se revolvió. ¿Qué más podría salir mal? ¿Alguien se había quejado de ella? ¿Podría ser que, después de la humillación de la noche anterior, todavía tuviera que lidiar con otra injusticia más? Entró a la habitación sintiendo sus manos sudorosas por el nerviosismo, pero lo que vio allí hizo que su corazón se acelerara de una manera completamente inesperada.
Ante ella, sentado detrás del majestuoso escritorio de caoba, estaba un hombre al que no había visto en mucho tiempo. El verdadero dueño del restaurante, tu padre. Sus ojos se abrieron y por un momento no pudo decir nada. Su padre, un respetado hombre de negocios, se había alejado por un tiempo de sus emprendimientos, dejando la gestión del restaurante en manos de otras personas. Pero ahora estaba aquí, y la expresión seria de su rostro decía que no se trataba de una visita casual. ¿Padre? Su voz era baja, casi un susurro. El hombre se levantó y caminó hacia ella, mirándola por un largo momento antes de hablar. Anoche, comenzó cruzándose de brazos, recibí una llamada que me hizo replantear muchas cosas. El corazón de la mujer se aceleró aún más. ¿Conexión? ¿De quién? El padre suspiró. De uno de los clientes que fue testigo de lo sucedido. Ella guardó silencio, tratando de procesar esas palabras. Un cliente. En realidad, alguien se había preocupado lo suficiente como para contarle a su padre la humillación pública que sufrió. ¿Y qué dijeron? El hombre sacó la silla y volvió a sentarse, mirando atentamente a su hija. Dijeron que humillaron a una camarera en mi restaurante. Dijeron que un hombre rico le arrojó una moneda como si estuviera alimentando a un perro callejero. Dijeron que ella simplemente tomó la moneda, se la metió en el bolsillo y siguió, trabajando sin decir una sola palabra. El silencio que cayó entre los dos fue pesado. Ella frunció los labios y miró hacia otro lado. No quería causar ningún problema, dijo en voz baja. El padre respiró hondo. No fuiste tú quien causó los problemas, hija mía. Fue él. Ella lo miró sorprendida. ¿Y qué vas a hacer? El hombre sonrió de reojo, con un brillo diferente en sus ojos. He decidido que es hora de hacer cambios. Antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir con eso, el gerente entró corriendo en la habitación luciendo visiblemente incómodo. Señor, ese cliente ha vuelto. Su padre se reclinó en su silla. Oh, eso es genial, envíalo adentro. La mujer se quedó helada. ¿Él había regresado? ¿Estaba allí otra vez el hombre que la humilló la noche anterior? Su pecho se apretó y por un momento sintió ganas de correr. Pero luego se dio cuenta de que ya no necesitaba esconderse. La puerta se abrió y allí estaba él. El millonario entró a la oficina con la misma postura arrogante de siempre, pero algo en su rostro era diferente. Su expresión ya no mostraba esa sonrisa cínica. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora parecían vacilantes. Por primera vez, parecía como si no estuviera seguro de qué estaba haciendo allí. Miró a su alrededor y luego se detuvo cuando vio a la mujer frente a él. Su mirada se encontró con la de ella y, en ese momento, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Ya no llevaba su uniforme de camarera. El millonario frunció el ceño, confundido. ¿Qué? El dueño del restaurante se levantó y sonrió. Oh, debes ser el cliente al que le divierte humillar a mis empleados. El millonario abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras. Su rostro se puso ligeramente rojo. Claramente no esperaba esa recepción. La mujer, sintiendo ahora una mezcla de ansiedad y satisfacción, se mantuvo firme. Por primera vez, vio un atisbo de incomodidad en este hombre que la noche anterior la había tratado como si no valiera nada. Su padre continuó: «Soy el dueño de este restaurante, y esta mujer de aquí», señaló a su hija, «es mi heredera». El silencio que siguió fue casi palpable. El millonario parpadeó un par de veces, como si intentara asimilar lo que acababa de oír. Su mirada pasó del dueño del restaurante a la mujer a la que humilló. Nunca imaginó que esa camarera, esa mujer a la que ridiculizó públicamente, era en realidad la hija del hombre más poderoso de ese restaurante. La mujer se cruzó de brazos, observando atentamente su reacción.
Quería ver si él diría algo, si intentara justificarse, si fingieras que no pasó nada. Pero él permaneció en silencio, incapaz de reaccionar. Su padre, en cambio, no lo dudó. Entonces, señor, dijo con un tono de voz cortés pero irónico, ¿en qué puedo ayudarle hoy? El millonario respiró hondo, todavía intentando procesar todo. Parecía más pequeño ahora, sin la postura confiada que tenía antes. Finalmente, después de unos segundos de silencio, sacudió levemente la cabeza y se aclaró la garganta. Yo solo quería hacer mi pedido. La mujer arqueó una ceja. ¿Estás seguro? Porque anoche no parecías estar muy interesado en la comida. Parecía más interesado en menospreciar a las personas que trabajan duro para atender a clientes como usted. El millonario desvió la mirada, claramente incómodo. Por primera vez, sintió lo que era estar en una posición vulnerable. Su padre se acercó a la mesa y sacó una moneda del bolsillo. Lo hizo girar entre sus dedos y luego lentamente lo colocó sobre la mesa, justo frente al millonario. «Este es tu consejo», dijo con una sonrisa tranquila. «Cómprate algo bonito». El impacto de esas palabras fue inmediato. El millonario se quedó mirando la moneda y tragó saliva. Sabía exactamente lo que eso significaba. Las tornas habían cambiado por completo y ahora él era el blanco de la misma humillación que intentó imponer a esa mujer. El silencio en la oficina fue interrumpido por el gerente, quien se aclaró la garganta con nerviosismo. «Señor, ¿le gustaría continuar con su petición?» El millonario vaciló, con los ojos todavía fijos en la moneda. Finalmente se dio cuenta de que en ese momento no importaba cuánto dinero tuviera, no importaba qué coche conducía o qué traje llevaba. Por primera vez se dio cuenta de que el respeto no se podía comprar. Ahora te pregunto, ¿qué crees que debería hacer? ¿Disculparse? ¿Irse sin decir nada? ¿Qué harías tú en su lugar? Quiero saber tu opinión, así que comenta abajo. Si esta historia se te ha quedado grabada hasta ahora, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. El millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su garganta se secó instantáneamente. Parpadeó un par de veces, como si intentara procesar las palabras que acababa de escuchar, pero su mente se negaba a aceptar esa realidad. La camarera, la mujer a la que humilló sin dudarlo, a la que trató como si no valiera nada, ahora se presentaba ante él como la heredera del restaurante. No fue posible, no puede ser verdad. Su mirada oscilaba entre el dueño del restaurante y su hija, buscando alguna pista de que se trataba de una broma, un error, un malentendido. Pero su rostro no dejaba dudas. La discreta sonrisa que llevaba en sus labios no era de venganza, ni de ira, sino de certeza. Certeza de quién era ella, certeza de lo que acababa de suceder. Y eso le molestó aún más. Los demás empleados miraban de reojo, tratando de ocultar su interés, pero era imposible no notar el malestar del millonario. Algunos clientes ya notaron que allí estaba sucediendo algo inusual, y el rumor comenzó a extenderse discretamente por toda la sala. A los ricos les encantaban los chismes, especialmente cuando se trataba de caídas inesperadas. Y esa, sin duda, fue una de las caídas más grandes que jamás habían visto. El millonario se pasó la lengua por los labios secos, intentando recuperar la postura. Su orgullo le gritaba que dijera algo, cualquier cosa, para cambiar la situación. Pero no había nada que pudiera hacer. Sabía que en ese momento todas las palabras perderían peso ante la verdad que acababa de ser expuesta. La heredera del restaurante, la misma mujer que despreciaba la noche anterior, se cruzó de brazos e inclinó levemente la cabeza, observando la reacción del hombre frente a ella. Quería ver hasta dónde llegaba su ego. ¿Te sorprende? Su voz era firme, pero sin agresividad.
No esperabas verme así, ¿verdad? El millonario abrió la boca para responder, pero dudó. Por primera vez se dio cuenta de que su confianza en sí mismo no significaba nada aquí. No importaba cuánto dinero tuviera, no. Importaba cuántos negocios hubiera cerrado o cuántas personas hubiera subestimado. En ese momento no era más que un hombre ridiculizado por su propia arrogancia. El dueño del restaurante, que hasta entonces solo había observado el intercambio de miradas, decidió intervenir. Su tono era tranquilo pero lleno de profundo significado. Siempre he creído que un buen restaurante no se compone solo de excelente comida, dijo mirando directamente al millonario, sino más bien respeto entre quienes sirven y quienes son servidos. Por eso mi hija trabajaba aquí como empleada. Quería que ella entendiera cada detalle del negocio, no solo la gestión, sino también la forma en que las personas se tratan entre sí. El millonario tragó saliva. Finalmente, entendió. El dueño del restaurante había creado una prueba para evaluar no solo el trabajo de la hija, sino también el carácter de quienes frecuentaban ese lugar. Y es curioso, prosiguió el padre de la heredera, ahora con una leve sonrisa, cómo algunas personas revelan quiénes son realmente cuando creen que nadie los está mirando. El millonario apartó la mirada, sintiéndose expuesto. Sabía que no había justificaciones, que no podía esconderse detrás de excusas vacías. Toda su vida creyó que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Pero ahí, en ese momento, se dio cuenta de que cada acción tenía un peso. Shit. Mujer dio un paso adelante, acercándose a la mesa donde estaba sentado el millonario. Colocó sus manos en el respaldo de la silla frente a ella, inclinándose ligeramente para que sus palabras fueran escuchadas solo por él. Viniste aquí pensando que podías pisotear a cualquiera que consideraras inferior, dijo en tono bajo pero firme. Pero ahora la única persona que está siendo menospreciada eres tú. El millonario sintió el impacto de aquellas palabras. Tenía las manos sudorosas y el cuerpo tenso. Nunca antes se había sentido así. Siempre tuvo control sobre todo lo que le rodeaba. Siempre lograba manipular las situaciones a su favor. Pero ahora no había salida. Se enfrentó a la consecuencia directa de sus propias acciones. Todo el restaurante parecía respirar en silencio. Los empleados intentaron ocultarlo, pero no pudieron evitar pequeñas miradas furtivas. Los clientes, siempre atentos a cualquier señal de drama, ahora susurraban discretamente entre ellos. Algunos sabían exactamente quién era, y ahora todos sabían exactamente lo que había hecho. El dueño del restaurante, todavía con un tono educado pero incisivo, volvió a hablar. Me gustaría creer que este momento fue una lección para ti, dijo cruzándose de brazos. Pero, me pregunto, ¿lo fue? El millonario sintió el peso de aquellas palabras como un puñetazo en el estómago. Su mente daba vueltas, tratando de encontrar una manera de salir dignamente de esta situación. Pero la verdad fue cruel. Sabía que no importaba lo que dijera, nada podría borrar lo que había hecho. Respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Pero fue imposible. Por primera vez estaba del otro lado. Por primera vez fue objeto de desprecio. La mujer sacó una moneda de su bolsillo, la misma moneda que le había lanzado la noche anterior. La misma moneda que representaba su soberbia y falta de respeto. Lo hizo girar entre sus dedos por un momento antes de colocarlo suavemente sobre la mesa justo frente a él. Aquí está tu consejo, dijo, su tono lleno de sutil ironía. Cómprate algo bonito. El millonario miró la moneda y sintió una oleada de emociones que nunca antes había experimentado.
lástima, humillación, impotencia. Por primera vez sintió el sabor amargo de ser tratado como a alguien insignificante. El silencio en el restaurante era ahora casi absoluto. Todos esperaron para ver su reacción. ¿Qué haría? ¿Intentarías justificarte? ¿Causaría un escándalo? ¿Te irías sin decir nada? La mujer se mantuvo firme, observando cada expresión de su rostro. Quería ver si él realmente aprendería algo de esto. Quería saber si este hombre, al que le encantaba pisotear a los demás, finalmente entendería lo que significaba ser tratado con desprecio. El dueño del restaurante miró su reloj y suspiró. Bueno, creo que está claro que tienes mucho en qué pensar, dijo, tomando una servilleta y doblándola con cuidado. Pero por ahora debemos continuar con nuestro trabajo. Este restaurante tiene una reputación que mantener. El millonario supo que esa era su señal. Allí ya no era bienvenido. Pero la pregunta que flotaba en el aire era, ¿se marcharía con la cabeza en alto o finalmente reconocería el peso de sus acciones? Ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en su posición, ¿qué harías? ¿Te disculparías? ¿Te irías sin decir nada? ¿Cómo reaccionarías ante una situación como esta? Comenta abajo. Quiero saber tu opinión. Y si esta historia se te ha quedado grabada hasta ahora, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. El silencio en el restaurante era ensordecedor. Todas las miradas estaban fijas en aquella mesa, en ese momento en el que el mundo parecía haberse puesto patas arriba. El millonario, que siempre se había sentido orgulloso de su postura imponente y su mirada superior, ahora estaba hundido en su propia vergüenza. Nunca imaginó que algún día estaría en esa posición frente a una mujer que, la noche anterior, a sus ojos era solo una camarera. Pero ahora ella era la heredera de ese restaurante. Ahora ella tenía el control. La mujer se mantuvo firme, con la mirada fija en el hombre que hasta hace unas horas se creía intocable. Con un movimiento lento y calculado, sacó la pequeña moneda de su bolsillo. La misma moneda que con tanto desdén le había arrojado la noche anterior. La moneda que no valía casi nada, pero simbolizaba el poder que creía tener sobre las personas. Lo hizo girar entre sus dedos por un momento, como si sopesara la ironía de la situación. El millonario tragó saliva. Sus ojos siguieron el movimiento de la moneda y su mente estaba en un torbellino de pensamientos. Sintió el peso del juicio a su alrededor, la mirada de los empleados que ahora tenían derecho a despreciarlo, de los clientes que murmuraban, compartiendo entre ellos esta humillación pública. La heredera del restaurante se inclinó ligeramente sobre la mesa, acercándose lo suficiente como para que solo él escuchara sus palabras. Su voz era firme, controlada, pero llena de significado. ¿Recuerdas el consejo que me diste ayer?, dijo, levantando levemente la moneda frente a sus ojos. El millonario sintió que se le revolvía el estómago. Lo recordó. Por supuesto que lo recordaba. Recordó la risa que soltó cuando arrojó esa moneda sobre la mesa. Recordó el desprecio en su voz, la mirada superior que le dirigió como si fuera alguien sin importancia. Lo recordaba todo, pero ahora el mundo había cambiado. Ahora estaba del otro lado. La mujer entonces, sin prisas, colocó la moneda sobre la mesa, exactamente en el mismo lugar donde él había arrojado la de ella la noche anterior. Pero a diferencia de él, ella no lo descartó. Ella simplemente lo dejó allí con una discreta sonrisa en los labios. Este es mi consejo para ti. El corazón del millonario latía con fuerza, como si aquellas palabras pesaran más de lo que podía soportar. Por primera vez se sintió realmente avergonzado. No era una vergüenza pasajera ni un malestar momentáneo, sino algo profundo, algo que le oprimía el pecho y le hacía sentir pequeño. Bajó la cabeza y miró hacia otro lado. No podía enfrentarla. No podía mirar a
Nadie a mi alrededor, su rostro se calentó y supo en ese instante que nunca olvidaría ese momento. Nunca olvidaría esa humillación, porque era la primera vez en su vida que sentía el peso real de sus propios actos. Los clientes seguían murmurando, algunos escondiendo discretas sonrisas, otros simplemente observando con silenciosa satisfacción. Los empleados del restaurante, aquellos que tantas veces se habían tragado humillaciones similares, ahora miraban todo con una luz diferente en los ojos, porque por primera vez alguien como él estaba siendo puesto en su lugar. La heredera del restaurante se cruzó de brazos, todavía parada frente a él, esperando una reacción, pero no tenía palabras, no sabía qué decir. Su mente estaba sumida en el caos. Por primera vez, el hombre que siempre creyó que tenía todas las respuestas estaba completamente perdido. El dueño del restaurante, que hasta ese momento solo había estado observando la escena, decidió romper el silencio. Se acercó lentamente, recogió la moneda de la mesa y la hizo girar entre sus dedos, analizándola con una mirada pensativa. Es curioso cómo algo tan pequeño puede tener un significado tan grande, ¿no crees? Dijo mirando directamente al millonario. El hombre tragó saliva, pero permaneció en silencio. El dueño del restaurante volvió a colocar la moneda sobre la mesa y suspiró. Siempre he creído que el dinero puede sacar lo peor de las personas, pero también puede sacar lo mejor. La diferencia está en cómo elegimos usarlo. El millonario cerró los ojos por un momento. Sabía que esa sentencia era un golpe directo a su ego, un recordatorio de que su arrogancia lo había llevado a esta situación. Siempre utilizó su dinero como arma, como símbolo de superioridad, pero ahora, delante de todos, estaba desarmado. La mujer dio un paso atrás, respiró hondo y descruzó los brazos. Ella ya había dicho lo que había que decir. No había nada más que añadir. Ahora la elección era suya. El millonario, todavía con la cabeza gacha, sintió cada segundo de aquella humillación como si fuera una eternidad. Sabía que si levantaba la vista, vería caras juzgándolo, analizando su reacción. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue saber que se lo merecía todo. Y ahora te pregunto, si estuvieras en el lugar de este millonario, ¿qué harías? ¿Te disculparías? ¿Te irías en silencio? ¿Cómo reaccionarías si el destino cambiara el rumbo de esa manera? Quiero saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia se te ha quedado grabada hasta ahora, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. El silencio todavía dominaba el ambiente. El millonario, con la cabeza gacha, sintió el peso aplastante de la situación. Su mente daba vueltas en un torbellino de pensamientos, tratando de encontrar una salida, una manera de escapar de la humillación que parecía asfixiarlo. Pero no había salida. Sabía que en ese momento nada de lo que dijera cambiaría lo sucedido. No había manera de borrar las palabras de desprecio que pronunció la noche anterior, ni de deshacer la forma cruel en que trató a esa mujer. Él, que siempre había creído que su riqueza lo hacía intocable, ahora sentía de primera mano lo que era estar en su lugar. La moneda sobre la mesa parecía brillar de forma casi simbólica. Antes, ella era solo un objeto sin valor, arrojado con desdén a alguien que él consideraba inferior. Ahora cargaba con el peso de su vergüenza, un recordatorio de que el destino no perdona. La mujer a la que humillaba, la que creía sin importancia, era ahora la dueña del restaurante, la persona que decidía quién se quedaba y quién se iba. Respiró hondo, pero sentía el aire atrapado en sus pulmones. Su pecho subía y bajaba lentamente, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Cada detalle de aquella revelación quedó marcado como una cicatriz en su memoria. La risa despectiva que soltó, la mirada altiva con la que analizó a la camarera, el sonido de la moneda girando sobre la mesa antes de detenerse frente a ella.
Todos esos momentos volvían como destellos, como pequeñas puñaladas invisibles que lo hacían sentirse cada vez más pequeño. Levantó la vista lentamente, tratando de encontrar alguna apariencia de compasión en la mirada de la mujer frente a él, pero lo único que vio fue firmeza. Ella no quería venganza, no quería humillarlo más. Ella solo quería que él entendiera, que aprenda la lección. Y en ese instante comprendió algo que nunca antes se le había pasado por la cabeza. Había pasado toda su vida subestimando a las personas equivocadas, porque la vida tiene una forma única de enseñar lecciones. A veces nos da oportunidades para cambiar. Otras veces nos pone exactamente en el lugar de aquellos a quienes alguna vez despreciamos. Y eso es lo que le pasó a él. El hombre al que le gustaba sentirse superior se encontraba ahora en el papel de aquel a quien más despreciaba. Recordó todas las veces que trató a los trabajadores de restaurantes como si fueran invisibles. Todas las veces actuó como si el dinero fuera un escudo contra cualquier consecuencia. Pero ahora, en ese momento, se dio cuenta de que por muchos millones que tuviera en su cuenta bancaria, no podía comprar el respeto de la gente, porque no se requiere respeto. Está conquistado. El padre de la heredera del restaurante se cruzó de brazos, observando atentamente al millonario. Su mirada no era de odio ni de satisfacción, solo análisis. Quería ver si ese hombre entendería el mensaje o si se marcharía sin haber aprendido nada. La mujer, ahora silenciosa, esperó. Esperé a ver si tendría el coraje de decir algo. Pero él se quedó allí, inmóvil, con los ojos fijos en la moneda que tenía delante. El peso de sus propias acciones se sentía como un ancla que lo arrastraba hacia abajo, haciendo imposible fingir que nada había sucedido. Todo el restaurante parecía respirar con anticipación. Los empleados, que tantas veces habían soportado humillaciones silenciosas, ahora contemplaban todo con un sentimiento diferente. Por primera vez, alguien como él estaba probando su propia medicina. El millonario se pasó la mano por el rostro, sintiendo el sudor frío que se acumulaba en su frente. Nunca en toda su vida se había sentido tan pequeño. Nunca imaginó que una simple cena se convertiría en el momento más memorable de su vida. Recordó las palabras que dijo la mujer antes de colocar la moneda sobre la mesa. ¿Recuerdas el consejo que me diste? Aquí está el mío. Era una frase sencilla, pero cargada de un profundo significado. La vida da vueltas. A veces, el que humilla es el mismo que será humillado al día siguiente. El karma no falla. Puede que tarde un poco, puede que llegue cuando menos lo esperas, pero siempre encuentra la manera de ajustar cuentas. Y ahora se enfrentaba a la verdad innegable. El dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá borrar las marcas de un mal carácter. Los segundos parecieron eternos. El millonario respiró hondo otra vez y finalmente miró a la mujer. Su mirada ya no era desdeñosa, ya no era arrogancia. Por primera vez, la miró como a un ser humano real, pero todavía no sabía qué decir. ¿Cómo disculparse después de todo? ¿Cómo se puede intentar arreglar algo que ya se había hecho? Ni siquiera sabía si tenía ese derecho. La mujer se mantuvo firme. Ella no necesitaba excusas vacías. No quería nada más que la certeza de que había aprendido la lección. Ahora te pregunto, ¿crees en el karma? ¿Alguna vez has visto a alguien pagar por sus propias acciones? Si estuvieras en el lugar de este millonario, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué le dirías a esta mujer? Quiero saber tu opinión, así que comenta abajo. Si esta historia se te ha quedado grabada hasta ahora, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. El millonario seguía allí sentado, inmóvil, con la cabeza gacha, mientras su mente era un torbellino de pensamientos y emociones que nunca
Antes había experimentado. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer, no sabía cómo salir de esa situación, no sabía cómo arreglar lo que ya había hecho. El que siempre había creído que tenía el control de todo, ahora se sentía completamente impotente. Su arrogancia, su dinero, su estatus, nada de eso lo ayudaría ahora. Había sido derrotado no por la fuerza, no por la violencia, sino por la verdad, por la justicia de la vida, por el karma que vino a cobrar su deuda en el momento exacto. Los segundos se arrastraron como horas. Sintió las miradas en su dirección, miradas que antes eran de admiración, de respeto por su poder e influencia, pero que ahora eran de juicio, desprecio, de incredulidad. Siempre pensó que estaba por encima de todos y de todo, pero ahora, allí, en ese restaurante, en ese momento, se dio cuenta de que estaba solo. Lentamente se levantó de la silla. Sentía las piernas más pesadas que nunca. Cada paso que daba parecía un esfuerzo inmenso. Miró a la mujer que tenía delante, la misma a la que humilló la noche anterior. La misma que ahora portaba una mirada de firmeza, de dignidad, de victoria silenciosa. Ella no necesitaba decir nada más. No necesitaba gritar, no necesitaba humillarlo, porque la vida misma ya lo había hecho. Quería decir algo, quizás una excusa, quizás un intento de justificar su actitud, pero sabía que ninguna palabra cambiaría lo sucedido. Ninguna disculpa borraría la moneda que arrojó, la risa burlona, la mirada de desprecio. Nada borraría el hecho de que era arrogante, cruel e injusto. Apartó la mirada y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso resonó en el restaurante, que ahora estaba completamente en silencio. Ninguna conversación, ningún ruido de cubiertos, nada. Solo el sonido de tus propios pasos, el sonido de tu derrota. Al pasar junto a los empleados, sintió sus miradas, pero no tuvo el valor de enfrentarlas. Sabía lo que significaban esas miradas. No era solo un juicio, también era una especie de justicia, una respuesta a todas las veces que había hecho lo mismo con otras personas, a todas las veces que había tratado a alguien como inferior. Ahora él era el objetivo. Ahora sentía lo que tantas otras personas sentían al tratar con él. Al llegar a la puerta, se detuvo un momento. Cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que cuando saliera por esa puerta, nada volvería a ser lo mismo. Su reputación ya no era la misma. Nunca podría volver allí sin recordar ese momento. Empujó la puerta y se fue. El aire fresco de la noche lo golpeó, pero no le produjo ningún alivio. Al contrario, se sentía aún más pesado. Miró a su alrededor, pero todo parecía diferente. La ciudad, que alguna vez fue su aliada, ahora le parecía extraña y fría. Mientras tanto, dentro del restaurante, el ambiente había cambiado. Los empleados miraron ahora a la mujer con admiración. Ya no era solo la heredera del restaurante. Ella era alguien que había demostrado su valía, alguien que enfrentó una situación humillante y salió de ella con la frente en alto, con respeto, con dignidad. Respiró hondo y sintió que el alivio le subía al pecho, no porque quisiera venganza, sino porque sabía que el mundo acababa de enseñarle una lección importante. Miró a su alrededor. Vio los rostros de los empleados, de los clientes, de las personas que presenciaron todo, y luego, con una ligera sonrisa y una mirada decidida, dijo la frase que resonará esa noche y quedará marcada en la memoria de todos los que allí estuvieron. El dinero no te convierte en una mejor persona, pero sus acciones sí. Ahora te pregunto, ¿crees que el dinero cambia a las personas? ¿Alguna vez has visto al karma actuar tan justamente? Si estuvieras en el lugar de este millonario, ¿qué harías? Quiero saber tu opinión, así que comenta. Abajo. Si esta historia se te ha quedado grabada hasta ahora, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta.
La noche transcurrió y el restaurante empezó a recuperar la rutina. Los clientes volvieron a hablar en voz baja, los camareros retomaron sus servicios y la cocina siguió funcionando como si nada hubiera pasado. Pero todos allí sabían que ese momento quedaría marcado. Todos sabían que habían sido testigos de algo raro, algo que no sucedía todos los días. La mujer permaneció de pie por unos segundos, observando la puerta por donde había salido el millonario. No sentía orgullo alguno, no disfrutaba de su humillación, porque su intención nunca fue degradarlo, nunca devolver mal por mal. Todo lo que ella quería era que él entendiera, para darte cuenta de que en la vida nadie es mejor que nadie. Ese dinero no es sinónimo de carácter. Miró a su alrededor y notó las miradas discretas de los empleados, cómo los clientes ahora la admiraban de otra manera. Antes simplemente la veían como una camarera común y corriente, alguien sin importancia, alguien invisible. Ahora vieron a una mujer fuerte, decidida, que supo transformar un momento de dolor en una lección de vida. La camarera humillada se había convertido en la heredera respetada. El dueño del restaurante, su padre, observaba todo con una discreta sonrisa. Sabía que su hija había aprendido la lección más importante que podía enseñarle. Sabía que ese día no solo el millonario había aprendido algo, sino todos los que estaban allí. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Habrías reaccionado de la misma manera o habrías tomado medidas diferentes? ¿Crees que el karma realmente hizo justicia? Deja tu comentario abajo. Quiero saber tu opinión. Y si crees que esta historia trae una gran lección, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más historias como esta.